Buenas, mi nombre es Andrea Pastor y junto con mi grupo les vamos a exponer la interacción microorganismos-plantas. Mi grupo está conformado por Jorge Salgado Aguilar y Sneider Suárez. Como todos sabemos, esta interacción se da a través del suelo. Vamos a comenzar hablando de la microbiostasis, que es una condición por la que el crecimiento o la multiplicación de los microorganismos están inhibidos, lo que no quiere decir que se han destruido, pero da aplicación a la correspondiente categoría de microorganismos, que son los fungiostáticos y bacteriostáticos, entre otros. La supresividad son factores físicos en el suelo que tienen microorganismos que suprimen el patógeno. Por otra parte, la inhibición fungística es atribuida al consumo de nutrientes preexistentes en el suelo o lavados de las reservas endógenas de los propágulos, que realizan fundamentalmente bacterias y actinomicetos, que son necesarios para la germinación. La inhibición de la germinación asociada a la actividad microbiana puede ser también consecuencia de la inaccesibilidad a determinadas cationes requeridos para la germinación. El Gaumanomyces graminis es un hongo que caracteriza su ataque por la aparición de parches. Afecta a las plantas mostrando clorisis y eventualmente les ocasiona la muerte. Este hongo causa la enfermedad conocida comúnmente como pudricón de la hoja envainadora en el cultivo de arroz. Es un hongo difícil de combatir, existiendo pocos fungicidas recomendados para su combate. Los microorganismos pueden proporcionar beneficios nutricionales a las plantas, lo que daría lugar a su crecimiento. Un tipo de beneficio sería el mutualismo, que es cuando la especificidad es muy alta, lo que indica que la interacción es muy especializada. Un ejemplo de este sería la micoriza y las plantas, que es la relación simbiótica entre un hongo y la raíz de la planta terrestre, donde el hongo recibe hidratos de carbono y vitaminas que no puede sintetizar por sí solo. También tenemos el comensalismo, que es cuando los microorganismos crecen a las proximidades de la raíz, y esto ocurre al secretar nutrientes de la planta. Un ejemplo sería las plantas epífitas, no parásitas, que viven sobre las ramas de los árboles de gran tamaño, ascendiendo así a niveles de luz solar que a niveles del suelo que son más escasos. También tenemos unos que no benefician, que son el parasitismo y el amensalismo. El parasitismo se asocia directamente en una relación en particular, la relación establecida entre dos organismos, en el que uno vive a costa del otro. Los dos protagonistas necesarios de la relación del parasitismo son los que se incorporan en el medio ajeno, que este sería el parásito, y el que presenta el propio medio para la acción del huésped. Los protozoos son animales sencillos, formados por una célula. Muchos son parásitos de plantas y animales, que producen muchas enfermedades como las changas. También tenemos el amensalismo, que es una relación biológica que se establece entre dos organismos, en el que impide que el uno crezca y se desarrolle o incluso sobreviva. Un ejemplo sería la sobrepoblación de algas, que trae una consecuencia en su incremento de su toxicidad, y este perjudica a los peces o plantas que crecen o se desarrollan a su alrededor. También tenemos otro ejemplo, que sería el nogal negro americano, que este produce una toxicidad conocida como jugulona, que impide el crecimiento de otras plantas a su alrededor. Y esta sustancia priva a las plantas de la energía que necesita para la fotosíntesis, y a la larga produciendo su muerte, disminuyendo así la competencia por la supervivencia. La jugulona se produce principalmente en los capullos, raíces, cascos de los frutos. Bueno, con lo dicho de las asociaciones que dijo mi compañero Jorge, continúo. ¿Qué obtienen las plantas de los microorganismos? Pues las bacterias penetran por los pelos absorbentes, por acción de la fotosíntesis, la leguminosa produce alimento para sí misma y para las bacterias. Y un claro ejemplo sería la leguminosa rhizobia, eh, la cual se le conoce como si fuera una simbiosis, es decir, una interacción en la que los organismos se ven beneficiados
La planta recibe directamente una fuente de nitrógeno derivada de la FBN, amoníaco, mientras que la bacteria recibe de la planta una fuente de carbono, azúcares, derivada de la fotosíntesis. Eh, Continuamos con las sustancias antimicrobianas. Eh, las sustancias antimicrobianas naturales son las presentes en las plantas. Y un ejemplo serían los aleloquímicos, antes llamados fotoquímicos. ¿Y qué es un aleloquímico? Pues se podría decir que primero tenemos que saber qué es, dónde proviene esa palabra, y proviene de la alelopatía, que es un fenómeno biológico por el cual el organismo produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o sea reproducción de otros organismos. Este opuesto, más conocido, es el aleoquímico y puede conllevar a efectos benéficos como la alelopatía positiva o efectos perjudiciales como alelopatía negativa a los organismos receptores. También se podría decir que existen reacciones bioquímicas de las células del hospedero que producen sustancias tóxicas o condiciones adversas para los patógenos. Continuamos con la asociación simbiótica con las cianobacterias. Bueno, se podría decir aquí que el nitrógeno atmosférico es fijado por las cianobacterias y el helecho proporciona carbohidratos. También se puede decir que las cianobacterias se alojan en la cavidad ventral y dorsal de la epidermis de la hoja, creciendo como una microcolonia. Y lo otro sería que el intercambio de nutrientes sea por medio de unas pequeñas fibras que se extienden desde la planta hasta la cavidad que contiene el grupo de células. Esta planta ha sido utilizada para enriquecer campos de arroz con deficiencia de nitrógeno y comúnmente se utiliza como fertilizante conocido como estiércol verde. Continuamos con las micorrizas. Las micorrizas, bueno, representan una asociación entre algunos hongos micobiontes y las raíces de las plantas fitobiontes. El término micorriza fue acuñado por Frank. También se pueden decir que las micorrizas, bueno, absorben azúcares de la raíz de las plantas e introducen y nutren como el fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, azufre, zinc, entre otros en su sistema vascular. Presenta un papel decisivo en la absorción del fósforo mineral, el cual es poco asimilable en diferentes microorganismos y tiene efectos positivos en el crecimiento y desarrollo de distintos cultivos. Un ejemplo sería el Rhizobium, otro ejemplo sería el Brandy y la otra sería Frankia. Eh, Existen tipos de micorriza, dos exactamente, ectomicorrizas y endomicorrizas. Eh, La diferencia básica entre endomicorrizas y ectomicorrizas es donde están situadas las linfas del hongo y crear la simbiosis, unión entre planta y micorriza. Las ectomicorrizas, las linfas del hongo, no penetran en las células situadas en la raíz de las plantas, pero y se quedan recubriendo su superficie en los espacios entre las células. Son visibles a simple vista, de un color blanquecino cubriendo la masa radicular. Es lo que podemos ver en el campo cuando vemos un pino caído y quedan las raíces a la vista. Las endomicorrizas, a diferencia de las ectomicorrizas, penetran en el interior de las células de las raíces. Estas son visibles a simple vista. La mayoría de las plantas en general, sobre todo hortícolas y frutales, necesitan endomicorrizas en fertitienda y ya. Gracias por su amable atención. Eh, la bibliografía está presente ahí. Ahí en esos links se obtuvo la información de esta exposición. Gracias por su amable atención.